pues sin duda alguna lo emocional y la mente es el timón de nuestra vida por cualquier situación que usted esté pasando. Hoy vamos nosotros a tener la oportunidad de conocer qué tiene que ver la psicología clínica con ingresar a un procedimiento para bajar de peso. En este momento pues me encuentro con grandes profesionales. Los voy a saludar a mis queridos amigos ya de En Familia, mi querido doctor Napoleón Salgado y la doctora María Victoria González, psicóloga clínica, que nos acompaña aquí en Familia. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, Tati. Para mí nuevamente es un honor estar acá, poder comunicar todos nuestros conocimientos para hacer cambios de vidas importantes en este programa En Familia. Y también nos acompaña nuestra psicóloga bariátrica, la doctora María Victoria González. Ella es parte fundamental de nuestro equipo multidisciplinario, es psicóloga por la Universidad Católica del Ecuador y hizo su doctorado en la Universidad Católica de Perú. Así que tenemos mucha información acerca de la importancia de la psicología bariátrica y de cómo hacer el tratamiento antes, durante y después de los pacientes que intentan bajar de peso, mi querida Tati. Perfecto. Ahora, mi querida doctora, por favor, queremos conocer por qué la importancia de la psicología dentro de un proceso para bajar de peso. Bueno, buenos días, muchas gracias. Una invitación que agradezco mucho. Una cirugía bariátrica y un tratamiento en general para bajar de peso implica, en primer lugar, la predisposición, la estabilidad emocional, el soporte emocional que una persona requiere para cambiar hábitos, ¿no? La alimentación, los hábitos alimenticios nacen con el ser humano. Después de que nacemos y respiramos, la primera cosa que hacemos es comer. Por lo tanto, los hábitos de alimentación están arraigados en el ser humano, ¿no? Desde muy temprano. Entonces, claro, poder tener un abordaje que integre el aspecto emocional que la comida supone. La comida implica no solamente el aspecto biológico de la nutrición, sino también un aspecto social, es un elemento de intercambio, es un elemento cultural, es un elemento de intercambio de afectos, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, por lo tanto, sería un contrasentido ver solamente la comida o, en el caso que usted me pregunta, el cambio de hábitos, nada más como un asunto biológico puramente, ¿no? La comida tiene un valor relacional, ¿sí? Y además es placentera, ¿no es cierto? Es placentera, es de inicio un instinto, ¿no? El niño nace con el instinto de succionar, de comer para sobrevivir, pero luego a esto se le añade lo que se llama una prima del placer, ¿no? El hecho de que más allá de la nutrición, desde el punto de vista biológico, es placentero comer. Y en un proceso para bajar de peso tenemos que considerar todo esto que le estoy diciendo, lo relacional, lo cultural y lo biológico, naturalmente. Perfecto. No sé si le respondo a su... Muy bien. Entonces es primordial, mi querido doctor, el acompañamiento psicológico. Es por eso que usted trabaja directamente con profesionales de gran élite, como hoy lo tenemos a nuestra querida doctora. Ahora, mi querido doctor, este es un procedimiento también para que una cirugía sea exitosa. Sí, definitivamente. A ver, hay que abordar la obesidad desde distintas aristas. Siempre lo que hemos comentado aquí en este programa, en Cambiando Vidas, en nuestro programa En Familia, sabemos que no solamente es un tema médico, no solamente es un problema que viene arraigado, como lo decíamos, por un exceso de calorías o por un exceso o por una disminución en la cantidad de ejercicio físico, sino un conjunto de problemas que vienen desde el ámbito genético, cultural, psicológico. Muchas veces nosotros nos olvidamos de la parte psicológica y aquí María Victoria no nos va a dejar mentir. El paciente se pone como un estigma y cuando uno le pide ir donde la psicóloga dice, pero yo no estoy loca, yo no estoy loco, ¿por qué me envía donde la psicóloga? Y esa es una parte que nosotros tenemos que romper. Finalmente, la obesidad sí tiene y muchísimo componente de esta carga, de este problema de la obesidad, tiene un componente psicológico. ¿Cómo explicarías tú, María Victoria, el tema de los problemas que pueden acarrear desde el punto de vista psicológico y llevarlo a la obesidad al paciente? La obesidad nosotros la vemos como un asunto de orden psicosomático, ¿no?
Se habla de, bueno, no hay una personalidad del paciente obeso, de hecho no se sabe qué es primero y qué es después. Pero en todo caso, por ejemplo, en el caso de la obesidad infantil, los niños que tienen obesidad desde temprana edad son caldo de cultivo riquísimo para hacer psicopatología. Por ejemplo, son niños que siendo muy inteligentes, que pudieran dar mucho de sí, que tienen potencial, son inhibidos cognitivamente. Las personas, y sobre todo en la adolescencia, por ejemplo, la dificultad para integrarse a los grupos sociales, cosa importantísima en la edad de la adolescencia, por ejemplo, deja huellas graves en el resto del desarrollo psíquico de la persona. Y penosamente se forma un horrible círculo vicioso, ¿no? El paciente obeso se aparta, asume actitudes de ostracismo, el estigma, el autoestigma también, y eso produce muchas veces que en el intento de restringir la ingesta y hacer dieta, pero si no se aborda eso otro, el paciente sigue comiendo, el paciente no hace deporte, el paciente no socializa, entonces es un asunto que va increciendo hasta que en muchos casos tenemos pacientes con depresiones graves, cuadros de ansiedad, alcoholismo como compensación. El asunto es muy grave. Claro que y cuando vemos a este paciente que se siente aislado, apartado, estigmatizado, ellos muestran un interés o un resquicio en la comida. Como tú dices, este es un círculo vicioso. Y esto nos lleva a trastornos de atracones, nos lleva a trastornos de ansiedad. Y como tú mismo dices, no sabemos si esto es lo previo, lo que desencadena la obesidad o viceversa. Por eso es tan difícil y tan complejo el manejo, y por eso es la importancia de tener dentro de un equipo multidisciplinario a una especialista que se dedique únicamente al tema de la psicología bariátrica, porque nosotros podemos ser psicólogos clínicos, pero si también tratamos a la parte de la obesidad y nos volvemos psicólogos bariátricos dentro de un equipo multidisciplinario, vamos a tener una mejor respuesta ante esas dudas, esas inquietudes. Porque detrás de eso también viene mucho rechazo a nivel familiar, y tú lo has vivido. La gente cree que las personas están gorditas porque finalmente come mucho. Yo tengo mucho en mi consulta, viene la mamá, el papá, está el paciente, y ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, a ver, nosotros venimos acá porque él come mucho, no hace ejercicio. Finalmente dice, no, señor, casi ni desayuno, yo como lo que me dicen, como muy poco, pero enseguida el papá no, si él no hace ejercicio, y la culpa de todo esto la tiene el paciente. Entonces ahí vemos la red de apoyo, esta red de apoyo que siempre conversamos con la parte psicológica, nutricional y deportológica. Es muy importante. ¿Y cómo lo ves ahí tú desde ese punto de vista? Vicky, ¿cómo ves la parte de red de apoyo? ¿Cómo tú identificas qué paciente es un paciente de riesgo en cuanto a redes de apoyo, en cuanto también a la decisión de tomar o no una opción quirúrgica o no? Porque finalmente si viene donde nosotros y quiere operarse, necesitamos esa red de apoyo, pero necesitamos identificar qué paciente es el idóneo. Claro, en ese sentido, el soporte social está probadamente en las investigaciones, ¿no es cierto?, descrito como un elemento que modera los procesos de tratamiento en cualquier especialidad, y en la nuestra mucho más, ¿no? Son pacientes, como tú dices, injustamente tratados, juzgados como si fuesen responsables de su condición, cuando de por medio hay una serie de factores que son ajenos a su voluntad absolutamente. En ese sentido, el soporte social es indispensable. Siempre que hacemos la evaluación de un paciente que está intentando, que es candidato, llamamos nosotros así, a la cirugía, esta parte es fundamental. Averiguamos respecto del ambiente familiar, averiguamos respecto de la opinión de la familia, averiguamos, por ejemplo, en relación a cómo la familia se ha manejado frente a otros tratamientos previos, un poco para saber cuál es la dinámica familiar donde está metido nuestro paciente. De ahí lo vemos en pantalla, el rol del psicólogo, ¿no es cierto? Explora lo que tú dices, el desarrollo psicoemocional. Sí, así es. Analiza el entorno social, analiza la representación psíquica del paciente y también la parte consciente e inconsciente de su propio cuerpo, de su autoestima, su autoimagen. Así es. Entonces nosotros evaluamos aquello porque un buen soporte social puede ser el gatillador del éxito, pero una deficiencia de soporte social puede ser, en cambio, motivo de
de la deserción, de la falta de adherencia, pero también, ojo, el exceso de soporte social puede ser igualmente contraproducente. Familias que nosotros llamamos aglutinadas, por ejemplo, donde no se permite libertad entre los miembros y están encima del paciente observando cada conducta, que se metió a la boca, cómo comió. Eso también puede tener el efecto contraproducente absolutamente, ¿no? Entonces, esta es una parte importantísima de evaluar y, claro, de detectarse que hay ahí alguna cosa que pueda ser peligrosa. La intención siempre es prevenir lo prevenible, ¿sí? Para eso se evalúa el paciente. Entonces, la psicoeducación. Es importante poder conversar con la familia, poder esclarecer cosas, poder desmitificar otras, por ejemplo, ¿ya? Justamente todo en pro de que el proceso postbariátrico sea exitoso y que no vaya a suponer de ninguna manera el motivo de conflictos familiares, ¿no? Perfecto. Mi querido doctor, tenemos una pregunta, por favor, y quisiera mencionarla en este momento. Dice, mi hijo tiene 18 años, tiene obesidad y sufre de bullying en el colegio. ¿A partir de qué edad, doctor, quiero que me diga si es prudente operarlo? Esa es una muy buena pregunta. Mira, nosotros tenemos muchas discusiones permanentemente con el equipo de bariátrica. Con nosotros vemos un paciente que tiene una edad límite, quizá entre 18 años o más, pueda ser una persona tributaria a un procedimiento quirúrgico. Pero ahí nos enfrentamos, en cambio, a la madurez psicológica. Miren qué importante todo esto, porque realmente todo envuelve a la parte psicológica. Nosotros lo ponemos al final del listado. Lamentablemente, hasta nosotros mismos estigmatizamos el tratamiento psicológico. Debería estar en el primer punto dentro de la evaluación. Porque si el paciente no está maduro psicológicamente y a pesar de tener 18 años y necesita un procedimiento para bajar de peso, lamentablemente él no va a poder optar por ese tratamiento de inmediato. Él debería entrar en un proceso que ya nos va a explicar María Victoria cómo funciona, porque finalmente necesitamos una madurez física y una madurez mental, una toma de decisión que nazca de la persona. Porque una persona motivada, que conoce los riesgos y beneficios, pero que sobre todo tiene compromiso en el seguimiento, es la persona que mejor le va a ir con los resultados en la baja de peso. Porque si no tenemos frustración, tenemos ansiedad por no alcanzar esas metas, y poca tolerancia a la frustración nos lleva también a la depresión y muchas veces tenemos pacientes con depresión severa que toman medicación o que no fueron diagnosticados porque fueron operados en grupos donde no hay ese apoyo psicoemocional, psicoterapéutico, que eventualmente también tiene que ser guiado hacia la parte psiquiátrica. Por eso es importantísima la evaluación previa y justamente gracias a ti por esa pregunta que nos hace nuestro amigo televidente. Y ahí no sé si quieras ahondar un poco más, mi querida María Victoria. Sí. Bueno, respondiendo a la cuestión de la persona que ha preguntado. Su hijo aún es adolescente, la adolescencia empieza a los 11 años y en teoría acaba a los 18, a los 21, perdón. Digo en teoría porque la adolescencia empieza con cambios físicos y psicológicos, pero termina con acultura, es decir, con la capacidad del sujeto de poder ser independiente y maduro, ¿no? Entonces, bueno, en casos como el que la señora menciona, siendo que es un adolescente todavía, aunque legalmente es adulto en este país, la primera cosa es evaluar lo que tú has dicho, ¿no? Evaluar si el paciente es suficientemente maduro, evaluar si su decisión es genuina, es suya. Aquí hay otra cosa, muchas veces, y esto es comprensible, en la desesperación de la familia de ver al hijo en una condición compleja, triste como el acoso escolar, se tiende a forzar. Entonces, esto es un trabajo que hay que hacerlo despacio, ir deprisa nunca es aconsejable en nada, creo yo. Entonces, evaluar profundamente, extensivamente, si la decisión es del paciente. Pero aquí viene otra cosa, evaluar a la familia. Si estamos hablando de una persona que aún es adolescente, entendemos entonces que él va a requerir más apoyo que cualquier otro, me refiero a cualquier otro adulto o persona de mayor edad. Tenemos que ver si efectivamente esta familia va a poder hacer el papel de lo que nosotros los psicólogos llamamos el yo auxiliar, cuando el yo del sujeto, de un sujeto, en este caso del muchacho que nos hablan, no ha madurado suficiente. Son los padres o el sistema de apoyo familiar en general los que compensan lo que todavía en ese sujeto no ha desarrollado, la madurez, la estabilidad.
Y más allá de eso, ¿no? Los aspectos instrumentales, que a veces parecen pequeñeces, pero que el rato del rato cobran una importancia grande. ¿Quién le va a llevar a las consultas? La mamá, el papá o el que esté al frente de esta persona, ¿le va a llevar a las consultas? ¿Le van a boicotear en la dieta? ¿Le van más bien a motivar a que haga su dieta, sus ejercicios? Eso también hay que pensar. Lo que también quiero decir a la señora, entonces bueno, para concretar aquello hay que evaluar, ¿no? En casos como el que se menciona ahora, al paciente, a la familia, para ver si la familia va a ser un buen sistema de apoyo para una persona que todavía está terminando de madurar. Pero lo segundo que quiero decir, y está probado, y en el caso de alguien que está sufriendo acoso escolar, a mayor tiempo de acoso escolar y a mayor tiempo de estigmatización, esa persona va a internalizar ese estigma y es mucho más complejo poder ayudarlo después. Por lo tanto, algo hay que hacer. Y si, por ejemplo, por cualquier razón, se concluye que no está listo aún para un proceso, él puede entrar en un proceso previo de preparación, de abordaje con hábitos higiénico-dietéticos con el equipo, y entonces damos el paso. Pero algo hay que hacer, porque ya insisto, y está probado, a mayor tiempo de estigmatización, y en este caso por parte del grupo de pares en la escuela, el pronóstico desde el punto de vista psicoemocional va a ser peor. Claro, porque ellos se blindan, tratan de ver una barrera, es decir, a ver, yo estoy gordito, el resto de gente que está flaca probablemente quieren seguir un modelo, ponen como excusa esto, ¿no es cierto? Vamos a decir, hay un tema de protección, ellos se autoprotegen diciendo, yo estoy bien, yo me siento conforme conmigo y con mi imagen corporal, y el resto finalmente es pura pantalla, es algo superficial, son gente muy superficial. Y lo que dice Vicky es muy importante, porque si esto se lo deja proyectar hacia el futuro y no se toma a tiempo medidas, bueno, va a ser muy difícil que luego cambie de esa percepción. Ya hay muchos temas en el tema de psicología bariátrica en cuanto a los tratamientos, porque finalmente lo que nosotros necesitamos son cambios de conducta. Por eso no puede ser excluido nunca el tema psicológico, porque ahí entra justamente en la parte conductual y ahora cognitivo-conductual, porque el paciente debe conocer por qué tiene que hacer esos cambios de conducta, ¿no es cierto? Debemos saber que mientras más tiempo pasa el problema de la obesidad, más tiempo está expuesto al bullying, como lo dijo la doctora María Victoria, debemos esperar peores resultados. Por eso debemos consultar muy pronto con los especialistas. Debemos ser muy cautos también qué especialista vamos a consultar, porque muchas veces nos vemos enfrentados a que no, la cirugía es peligrosa y por lo tanto negamos la oportunidad de una persona de tener una vida más saludable. Y por ahí es donde nosotros tenemos que hacer el cambio, el conocimiento para dar un tratamiento. Les decimos, bueno, vamos a cambiar la conducta. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de tener obesidad primero? Segundo, ¿por qué tengo que actuar sobre esta causa? Porque me está dañando mi cuerpo, porque me está generando el bullying de mis compañeros. Y para eso vamos a hacer este tratamiento con la psicoterapia, con la psicóloga clínica, que le va orientando, le va llevando de la mano para salir del problema. Porque si no, el paciente no lo puede hacer solo. Eso es lo que debemos entender. Es un problema muy grave. La obesidad es un problema que abarca un montón de matices y no podemos dejar solo a los pacientes. Los pacientes no pueden salir solos y no pueden luchar contra una enfermedad tan grave en desventaja. Y sobre todo también se pregunta mucho qué es lo que pasa detrás de un fracaso al momento de tomar la decisión de bajar de peso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con el paciente detrás de ese fracaso? Yo lo que puedo ahí aportar es finalmente que hay falta de motivación. La parte de las dietas no son bien asimiladas por parte de la persona. Ahí vienen los rasgos de personalidad. Fíjate, Tati y María Victoria, que los rasgos de personalidad, por ejemplo, son personas que ya tuvieron un montón de estigmas a lo largo de su adolescencia, de su adultez, y cuando ya llega el momento de tomar la decisión, son rasgos que finalmente no se van a poder cambiar muy fácilmente. Es un paciente que va a permanecer obeso mentalmente. Y ahí viene la red de apoyo que hablábamos. Esa red de apoyo puede ser, como dijo María Victoria, tanto beneficiosa, pero también puede ser una red de apoyo que ya no sería apoyo, sino más bien una red que
contribuye a más al bullying, porque finalmente le dicen, mira, estás bajando mucho de peso, parece que estás enfermo, no comas tan poco, aquí comete un poco más, o sabes que está súper bien, vamos adelante, te voy a llevar a la cita, o sea, las redes de apoyo son sumamente importantes en todo el tratamiento de cirugía, de bajas de peso. Finalmente eso es lo que a nosotros nos conlleva tener este diálogo tan importante con la profesional, con María Victoria, que ella nos apoya muchísimo en el tema de la parte psicológica. No sé, algo más que quieras concluir. Sí. A lo último, ¿no? A esto de los fracasos. Hay otra cosa que es un poco más profunda y que también a veces se deja de ver. Todo síntoma, entendiendo que la obesidad muchas veces es un síntoma, que algo nos quiere decir, tiene un beneficio secundario. Y a veces cuando nos enfrentamos a alguien que no está bajando de peso, hay que confrontar al paciente respecto de para qué le está sirviendo continuar siendo obeso. A veces la obesidad puede ser un pretexto inconsciente naturalmente y de ninguna manera responsabilizar al paciente de aquello a nivel inconsciente, para evitarse ciertas cosas, para no salir del papel de víctima, para no asumir responsabilidades, para no crecer y madurar. Entonces, claro, lo cognitivo, lo conductual, pero también lo intrapsíquico, ¿no? Hay un montón de procesos psicodinámicos que hay que desentrañar, porque en realidad allí está mucho de lo que podemos responder cuando hablamos de pacientes que fracasan. Y bueno, y todo lo otro que hemos dicho, ¿no? La falta de soporte social o su exceso, las dificultades en el cambio de hábitos debido a una personalidad que ya está anquilosada. Y quería añadir esto otro, ¿no? Esto último. Perfecto. Tenemos la última pregunta, no sé si tenemos ya tiempo. Dice: mi hija sufre bullying por la lonchera diferente que lleva. Me imagino que sufre de obesidad, lleva una lonchera totalmente diferente y los niños comienzan a hacerle bullying. Yo creo que también es una cultura que tenemos que cambiar, ¿no? De parte de la familia, cómo poder ayudar a la persona que sufre de sobrepeso. Hay veces en que tenemos que cuidar también nuestros comentarios, en verle a tu amigo los años, decir: qué flaca que estás. No sabes qué es lo que está pasando en su mente, qué está pasando en su vida, o cómo te has engordado, ya no te queda el vestido que te regalé. Por favor, seamos parte del cambio también, no dejemos solamente esta tarea a los profesionales y a los especialistas, sino nosotros pongamos un granito de arena. Vamos a seguir con este tema porque la verdad es que tiene muchas preguntas nuestros televidentes. Agradecemos en esta mañana al doctor Napoleón Salgado y a la doctora también María Victoria González, psicóloga clínica, que nos acompañó aquí en Familia, y nos atañe a todos cuidar la salud mental de nuestros hijos y la nuestra también. La invitación para todos ustedes es que se conecten de lunes a viernes, pero también los jueves, para que todas esas dudas sean despejadas aquí en Familia. Nos estamos despidiendo, mi querido doctor. Sí, muchas gracias. Y no se olviden, el próximo capítulo y el próximo programa vamos a tener lo correspondiente a la cirugía bariátrica, y ya me quedé mucho con el tema de la psicología porque es muy, muy importante, sí es. Pero vamos a hablar sobre cirugía bariátrica y los tratamientos deportológicos posteriores. Cómo adaptar a un paciente que estuvo mucho tiempo vamos a decir, con dificultad en hacer ejercicio físico, cómo adaptarlo para ponerlo en actividad. Es muy interesante también este tema, y no se olviden que nosotros tenemos nuestro plan VIP para personas de provincia. No se olviden que esto viene acompañado de pasajes y boletos aéreos, traslados, hospedaje en los mejores hoteles de Quito, exámenes de laboratorio y cirugía, todo por precios muy convenientes en Clínica Bariátrica Napoleón Salgado. No olviden contactarnos por nuestras redes sociales, den likes. Estos programas también son subidos a YouTube, a nuestro fanpage, así que pueden compartirlo con personas que muchos lo necesitan. No se olviden que estamos cambiando vidas. Así